No me preparé para ser libre, me preparé para que no me atraparan. Son dos cosas muy distintas. Durante 17 años, fui la cuarta esposa de un hombre que tenía más de 50 hijos y ningún gramo de piedad. Aprendí a sonreír cuando quería gritar, a ceder mi cuerpo para que mis hijos comieran, a bajar la mirada para sobrevivir un día más. La noche que huí, no sentí alivio, sentí terror, porque sabía que si me encontraban, no iban a castigarme a mí, iban a quitarme a mis hijos. Y lo que vino después me demostró que hay formas de perder a un hijo sin que nadie te lo arranque de los brazos. Lo que vas a escuchar es una historia basada en hechos reales. Está basada en testimonios documentados, registros judiciales y el libro autobiográfico publicado por su protagonista. Algunos detalles han sido adaptados con fines narrativos, pero los hechos centrales ocurrieron. Esta historia trata temas sensibles que pueden resultar difíciles para algunas personas. Si este tipo de contenido te afecta, cuídate primero. Y si quieres apoyar este proyecto para que sigamos contando historias como esta, encontrarás los enlaces en la descripción y en el primer comentario fijado. Me habían enseñado que el dolor era una prueba de fe, que si me dolía, significaba que Dios me estaba moldeando, que una buena esposa no llora, no pregunta, no duda. Una buena esposa obedece. Obedecí durante 17 años. Le di a un hombre que no elegí todo lo que tenía. Mi cuerpo, mi tiempo, mis sueños, 8 hijos. Me tragué cada humillación. Sonreí cuando quería gritar. Me quedé quieta cuando todo en mí me pedía correr. Yo era la cuarta esposa, la menos favorecida, la que tenía que negociar con su propio cuerpo para que sus hijos tuvieran zapatos. En esa casa vivíamos más de 50 personas bajo el mismo techo, y el silencio era la única forma de sobrevivir. Hablar era peligroso, pensar todavía más. Pero hay algo que ningún profeta, ningún marido y ningún Dios inventado puede controlar para siempre. Lo que una madre está dispuesta a hacer cuando mira a su hija y ve que el mismo destino le está tocando la puerta. Mi hija tenía 14 años y yo sabía exactamente lo que venía. Lo sabía porque a mí me había pasado lo mismo. La diferencia es que yo no tuve a nadie que me sacara de ahí. Ella sí, me tenía a mí. Y esa noche decidí que el miedo ya no iba a ser el dueño de mis decisiones. Nací el primer día del año, en pleno invierno, en un cuarto sin hospital. La partera que me sacó de mi madre se llamaba tía Lidia y llevaba décadas trayendo bebés al mundo en aquella comunidad. Cuando vio la placenta, se le fue el color de la cara. Mi madre había estado perdiendo durante meses. La placenta estaba casi completamente desprendida. Mi madre debería haber muerto. Yo debería no haber nacido. Pero llegué al mundo pesando más de 3 kilos, gritando, como si ya supiera que iba a necesitar esa rabia más adelante. Mi padre dejó que mi madre eligiera el nombre. Buscó el significado en un libro y escogió Caroline porque significaba sabiduría. Siempre me decía eso, que incluso de bebé yo tenía mirada de vieja, como si entendiera cosas que no debería entender todavía. Tal vez tenía razón, tal vez por eso nunca encajé del todo. Hilldale, Utah, esa fue la primera dirección de mi vida. Un pueblo diminuto pegado a la frontera con Arizona, rodeado de roca roja y cielo gigante, donde todo el mundo se apellidaba igual y nadie hacía preguntas. La iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días, eso éramos. No los mormones que ves en televisión con camisas blancas y sonrisas perfectas. Nosotros éramos los otros, los que se habían separado porque el resto de la iglesia abandonó la poligamia y nosotros no. Para nosotros, tener varias esposas no era una opción, era un mandato divino, el camino al cielo. Mi bisabuela lo creía, mi abuela lo creía, mi madre lo creía, yo también lo creí. Mi padre tenía una sola esposa al principio, mi madre. Vivían con cierta normalidad dentro de lo que esa palabra significaba en nuestra comunidad.
Tenía un negocio de bienes raíces que funcionaba bien y cuando yo tenía unos 5 años, tomó una decisión que cambió mi vida para siempre, aunque en ese momento parecía insignificante. Nos mudamos a Salt Lake City, 1 año. Eso fue todo lo que duró. Pero ese año me arruinó para siempre. Y digo arruinó, porque después de ver lo que vi, ya no pude volver a ser la misma. Salt Lake era otro planeta. Teníamos una casa con un porche y un columpio. Había árboles en el jardín, de verdad, no la tierra seca y las hierbas muertas de Colorado City. Mi madre nos llevaba al zoológico, al parque. Yo me sentaba en los columpios y miraba a otras niñas que se reían sin taparse la boca, que llevaban pantalones cortos, que corrían sin que nadie les dijera que estaban pecando. No entendía por qué ellas podían y yo no, pero algo se grabó dentro de mí, como una foto que no puedes borrar por mucho que quieras. Duró 1 año. Mi padre decidió que teníamos que volver. La razón oficial fue que no quería que mi hermana Linda fuera a una escuela pública normal. En Colorado City, las escuelas eran técnicamente públicas, pero todos los maestros eran FLDS. Todo estaba controlado, así que volvimos. Y el columpio, el zoológico, las niñas que se reían sin miedo, todo eso quedó atrás como si hubiera sido un sueño. Poco después de volver, mi padre tomó una segunda esposa, la sobrina de mi madre, su propia sobrina política. Recuerdo la cara de mi madre ese día. No lloró, no gritó, se quedó en silencio, como si alguien le hubiera apagado algo por dentro. Y ese silencio no se fue nunca. Mi madre cambió. No sé si se rompió algo o si lo que vino después ya estaba ahí guardado, esperando una excusa para salir. El caso es que se volvió impredecible. Había días en que no nos dirigía la palabra, otros en que cualquier cosa la hacía estallar. Un vaso fuera de su lugar, una puerta que se cerraba con demasiada fuerza, una mirada que ella interpretaba como desafío. Mis hermanos y yo aprendimos a leerla como se lee el clima antes de una tormenta, a calibrar su tono de voz en la mañana para saber qué tipo de día venía. Cuando sentíamos que la presión era alta, nos volvíamos invisibles, nos movíamos despacio, hablábamos bajo. Es curioso lo rápido que un niño aprende a desaparecer cuando necesita protegerse. Mi abuela era distinta, ella era la calma. Me sentaba a su lado y me contaba historias de las mujeres de nuestra familia como si fueran leyenda, generación tras generación. Mujeres que habían compartido a sus maridos con fe ciega y orgullo genuino. Para mi abuela, la poligamia no era una carga, era un honor, un sacrificio que te acercaba a Dios. Y yo la quería tanto que cada palabra suya entraba directo, sin filtro. Me tragué cada historia, cada justificación, todo. Los años pasaron dentro de esa burbuja. Colorado City era un pueblo donde la policía local respondía al profeta, no a la ley, donde los niños que se encontraban con alguien de afuera salían corriendo y gritando hacia sus casas, como si hubieran visto un monstruo. Una vez escuché a mi tía contar, muerta de miedo, que una de sus hijas se había quedado hablando con unos forasteros en la calle. Lo contó como si la niña hubiera sobrevivido a un ataque. Así vivíamos. El mundo exterior era el enemigo y nosotros éramos los elegidos. Yo fui creciendo con esas dos realidades peleándose dentro de mi cabeza. Por un lado, la voz de mi abuela diciéndome que todo tenía sentido. Por otro, el recuerdo de aquel año en Salt Lake, las niñas del parque, los columpios, la sensación de que algo no cuadraba. No tenía palabras para eso todavía. No sabía que se podía cuestionar la voluntad de Dios. Solo sabía que a veces, cuando me quedaba sola por las noches, sentía algo incómodo en el pecho, como una piedra chiquita que no me dejaba respirar del todo. A los 17 ya había terminado la preparatoria. Eso no era común para las chicas de la comunidad. Muchas eran entregadas en matrimonio antes de llegar a esa edad. Pero el profeta de entonces, un hombre al que llamábamos Tío Roy,
tenía una política un poco menos estricta con la educación. Él fue quien me dio permiso para algo que casi ninguna mujer FLDS conseguía, ir a la universidad. Pero había una condición, y esa condición tenía nombre, apellido, 50 años de edad y 3 esposas esperándolo en casa. No me lo preguntaron, no hubo conversación, no hubo cena familiar, no hubo un momento en el que alguien se sentara frente a mí y me dijera: Caroline, ¿qué piensas de esto? Mi padre me lo comunicó como quien informa del clima. Merrill Jessop. Ese era el nombre. 50 años. Empresario dentro de la comunidad. 3 esposas. Más de 30 hijos. Algunos de esos hijos habían sido mis compañeros de clase. Yo tenía 18. Lo primero que sentí no fue miedo. Fue confusión. Porque yo conocía a Merrill de lejos. Todos lo conocían. Era uno de los hombres más poderosos del FLDS. Tenía reputación de ser duro, controlador, impredecible. Las mujeres que hablaban de él lo hacían en voz baja y cambiando de tema rápido. Pero al mismo tiempo, dentro de nuestra lógica, casarse con un hombre así significaba estatus, significaba protección, significaba que el profeta te había considerado digna de algo grande. Esa era la trampa, y yo caí en ella, como todas las demás. El trato era simple. Me casaba con Merrill y a cambio podía ir a la universidad. Tío Roy lo había autorizado. Pocas mujeres en la historia del FLDS habían conseguido ese permiso. Yo quería estudiar medicina, quería ser doctora. Esa era la llama que llevaba dentro desde que era niña, desde aquel año en Salt Lake City, desde que vi que existían mujeres que tomaban sus propias decisiones. Pero Merrill decidió que yo no iba a estudiar medicina, iba a estudiar educación primaria, porque una buena esposa forma hijos, no cura enfermos. Y yo obedecí. Claro que obedecí. No sabía que existía otra opción. La boda fue lo que aquí llamábamos un matrimonio espiritual. No había registro civil, no había documento legal. Eso era intencional. Si no existía el matrimonio en papel, no podían acusarnos de poligamia. Las mujeres figurábamos como madres solteras ante el gobierno, y como madres solteras podíamos cobrar ayuda social. Así funcionaba el sistema. Dios por un lado, el fraude por otro. Pero nadie lo llamaba fraude, lo llamaban providencia. De la primera noche como esposa de Merrill no quiero hablar mucho, voy a decir lo justo. Nadie me había explicado lo que ocurría entre un hombre y una mujer. Nadie. Llegué a ese cuarto sin entender qué se esperaba de mí, y lo que encontré fue a un desconocido de 50 años que no me miró a los ojos. No hubo una palabra amable. No hubo un gesto que se pareciera remotamente a algo humano. Cuando terminó, me quedé mirando el techo con una frase dando vueltas en la cabeza. Esto va a ser mi vida. Esa frase se quedó conmigo durante 17 años. Me mudé a su casa. Y cuando digo su casa, imagina algo que no tiene nada que ver con una casa normal. Era una estructura enorme donde vivían todas sus esposas, todos sus hijos, y donde las reglas las ponía él, solo él. Dónde dormías, cuándo comías, qué comprabas, cómo vestías a tus hijos. Todo pasaba por Merrill. Y si querías algo, zapatos para tus hijos, comida decente, un poco de paz, tenías que ganártelo. La moneda de cambio era una sola: obediencia, obediencia total. Y yo aprendí rápido que en esa casa obedecer no significaba solo hacer lo que te decían, significaba anticiparte, adivinar lo que quería antes de que lo pidiera, convertirte en una sombra que no molesta pero siempre está disponible. Las otras esposas eran mi competencia, no mis hermanas, no mis amigas, no mis aliadas, mi competencia, porque los recursos eran limitados y el favor de Merrill era el único que los repartía. La esposa que más le agradaba era la que mandaba. La que menos le agradaba vivía en un rincón viendo cómo sus hijos pasaban necesidad mientras los hijos de la favorita estrenaban ropa. No había solidaridad.
Había una guerra fría permanente donde las armas eran sonrisas, complicidad y la capacidad de hacer sentir a las demás que eran menos. Yo empecé siendo la nueva, la cuarta, la joven, y eso me puso una diana en la espalda desde el primer día. Las otras me miraban como a una amenaza, no porque yo hubiera hecho algo, sino porque mi juventud era, en sí misma, una provocación. A los ojos de ellas, yo podía robarles lo único que tenían, la atención de Merrill. Y en esa casa, perder su atención significaba que tus hijos pasaban hambre. Apenas llevaba unos meses casada cuando el profeta le asignó a Merrill 2 esposas nuevas. Así funcionaba. Tú no pedías esposa, el profeta te las daba. Y cuando llegaban, el orden de poder se reacomodaba completo. De pronto ya no eran 3 contra mí, eran 5. Y la lucha por cada migaja de atención se volvía más feroz, más desgastante, más absurda. Fue en medio de ese caos cuando descubrí que estaba embarazada. Y aquí es donde tengo que ser honesta sobre algo que me cuesta admitir. Sentí alivio, no alegría de madre, no emoción, alivio, porque un hijo significaba valor. Un hijo significaba que yo le había dado algo a Merrill que me hacía necesaria. Un hijo era mi seguro dentro de esa casa. Cada embarazo era una moneda, cada bebé una razón para que no me relegara al último rincón. Así empecé a pensar, como una prisionera que calcula movimientos, no como una mujer que va a ser madre. Me daba asco pensarlo así, pero no tenía el lujo de sentir asco. Tenía el lujo de sobrevivir, y nada más. Una noche, poco después de que naciera mi primer hijo, Merrill llegó de viaje. Estábamos en un restaurante, que era algo raro. Yo pedí camarones. No pensé, no calculé, solo vi el menú y pedí algo que me gustaba. Merrill me miró como si hubiera cometido un crimen. Se inclinó hacia mí y me dijo con esa voz baja que usaba cuando estaba realmente furioso, que una esposa devota jamás desearía comer algo que a su marido le disgustaba. Camarones, eso fue todo. Un plato de camarones bastó para recordarme que mis gustos, mis preferencias, hasta mis antojos más ridículos no existían. Esa noche en el restaurante entendí algo que tardé años en poder articular. Merrill no me veía como su compañero, no me veía como la madre me veía como algo que le pertenecía, un objeto que debía funcionar según sus instrucciones. Si funcionaba bien, me dejaba en paz. Si fallaba, había consecuencias. Y las consecuencias nunca caían sobre mí directamente, caían sobre mis hijos. Menos comida, menos ropa, menos atención médica. Él sabía que la forma más eficiente de controlar a una madre es amenazar lo que más quiere sin necesidad de levantar la voz. Los meses fueron pasando y me fui acostumbrando. Eso es lo peor que puedo decir, que me acostumbré, que el horror se volvió rutina, que me despertaba cada mañana calculando el humor de Merrill por el ruido de sus pasos, igual que de niña calculaba el humor de mi madre, que aprendí a sonreír cuando él me miraba, a ceder en todo, a hacerme tan pequeña que nadie reparara en mí, y que en algún momento dejé de preguntarme si esa vida era normal porque la pregunta era demasiado peligrosa. Pero las preguntas peligrosas no desaparecen porque las ignores, se guardan, se acumulan. Y una mañana, mientras lavaba los platos en esa cocina donde olía siempre a grasa vieja y a comida recalentada, me descubrí pensando en el columpio de Salt Lake City, en las niñas que se reían, en la casa con árboles. Solté el plato y me quedé con las manos metidas en el agua tibia, quieta, tratando de recordar cómo era sentirse así, ligera, sin cálculos, sin miedo. No lo logré, pero el hecho de que lo intentara significaba que la grieta seguía ahí, creciendo despacio, en silencio, debajo de todo. El primer embarazo fue miedo, el segundo fue resignación, el tercero fue rutina. A partir del cuarto, mi cuerpo empezó a cobrarme la factura. Los médicos me lo dijeron claro después del cuarto hijo. Otro embarazo podía matarme. Me lo dijeron mirándome a los ojos,
con esa seriedad que tienen los doctores cuando saben que el paciente no va a escuchar. Y tenían razón, no escuché. No porque fuera terca, no porque no entendiera el riesgo. No escuché porque en mi mundo no existía la opción de decir no más. Merrill quería hijos. El profeta quería familias grandes. Mi cuerpo estaba al servicio de ambos. Y nadie le pregunta a un instrumento si quiere seguir tocando. Tuve un quinto hijo, un sexto, un séptimo. Cada embarazo más difícil que el anterior. Cada parto más largo, más doloroso. Engordaba, adelgazaba, volvía a engordar. Los tobillos hinchados durante meses. Dolores de espalda que me hacían apretar los dientes para cargar a mis propios hijos. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era el número. ¿Cuántos hijos le habías dado? Ese era tu puntaje en aquella casa, tu razón de existir. Y entonces llegó el octavo, Harrison, mi último hijo. El embarazo que estuvo a punto de llevarme de este mundo. Desde las primeras semanas supe que algo andaba mal. El dolor era distinto, más profundo, más constante, diferente a todo lo que había sentido antes. Los médicos detectaron complicaciones graves. Me dijeron que necesitaba reposo absoluto. Pero el reposo absoluto no existe cuando tienes 7 hijos, varias esposas que te detestan y un marido que interpreta las quejas de una mujer como debilidad espiritual. Seguí adelante. No por valentía, porque no había alternativa. Harrison nació con parálisis cerebral, profunda, severa. Un niño que iba a necesitar cuidados de por vida, que no iba a caminar, que iba a depender de mí cada segundo de cada día. Pero antes de poder siquiera procesar lo que significaba tener un hijo con esas necesidades, mi cuerpo se rindió. La hemorragia no paraba. Me llevaron de urgencia al quirófano. Histerectomía de emergencia. Los médicos hicieron lo que tenían que hacer para mantenerme viva. Y cuando desperté, ya no podía tener más hijos. Así, sin consultarme, sin despedida. Mi cuerpo había tomado la decisión que yo nunca pude tomar. Mientras yo estaba en esa camilla, entre la vida y algo que se parecía mucho a la nada, Merrill no apareció, no preguntó, no llamó, no mandó a nadie, las otras esposas tampoco. Estuve en ese hospital sola, escuchando el pitido de las máquinas, y lo único que pensaba era esto: si me muero aquí, mañana Merrill va a repartir a mis hijos entre las otras esposas y en una semana nadie va a pronunciar mi nombre. Eso era yo para ellos. Un inconveniente logístico si me iba, nada más. Pero no me morí. Y la ironía de lo que pasó después todavía me quita el sueño. Esa operación que me arrancó la capacidad de ser madre otra vez fue exactamente lo que me abrió la puerta para pensar en irme. Suena absurdo, pero así funciona la mente de un hombre como Merrill. Sin la posibilidad de darle más hijos, yo dejé de interesarle. Ya no me buscaba, ya no me vigilaba, ya no le importaba dónde estaba ni qué hacía. Me volví transparente. Y dentro de esa casa, ser transparente era lo más cercano a la libertad que una mujer podía conseguir, porque cuando dejan de mirarte, puedes empezar a moverte. Mientras tanto, fuera de nuestra burbuja el mundo seguía girando, pero dentro del FLDS el aire se volvía más espeso cada mes. Tío Rulon, el profeta, estaba viejo y enfermo. Su hijo, Warren Jeffs, empezó a tomar las riendas mucho antes de que su padre muriera, y Warren era de otra pasta. Tío Rulon había sido estricto, pero mantenía ciertos límites. Había edades mínimas, había reglas que nadie cruzaba. Warren llegó y borró todas esas líneas como si nunca hubieran existido. Con Warren, las chicas empezaron a ser entregadas en matrimonio cada vez más jóvenes. La edad fue bajando año tras año y lo que antes hubiera escandalizado incluso dentro de la comunidad se convirtió en algo normal. Los adolescentes varones, por su parte, eran expulsados por cualquier excusa. Escuchar música, mirar a una chica, hacer una pregunta incómoda.
Los echaban al mundo sin dinero, sin estudios, sin nadie que los recogiera. Warren los descartaba porque eran competencia. Menos hombres jóvenes significaba más mujeres disponibles para los líderes de su generación. Yo veía todo esto y sentía que algo se estaba pudriendo desde adentro. Cada semana una chica más, cada mes un chico expulsado, cada sermón de Warren más amenazante que el anterior. Hablaba del fin del mundo con la seguridad de alguien que tiene la fecha apuntada en su agenda. Nos decía que solo los obedientes se salvarían, que dudar era traicionar a Dios, que irse era condenarse para siempre, y la mayoría le creía. Yo le había creído durante años, pero ya no podía seguir creyendo. No después de lo que había vivido en ese hospital, no después de Harrison, no después de entender que para ellos yo era descartable. Y fue entonces cuando empecé a mirar a Betty de otra manera. Mi hija mayor, 14 años, la misma edad que yo tenía cuando empecé a escuchar que las chicas de la comunidad ya estaban en edad. Esa frase la usaban así, como si fuera algo natural, como si hablar de una niña de 14 años y de su futuro matrimonio con un desconocido fuera lo mismo que hablar del clima. Betty tenía los ojos como los míos, el cabello rubio recogido igual que el mío, y esa postura que yo conocía tan bien, los hombros encogidos, la mirada que busca el suelo antes de buscar nada más. Estaba creciendo, y en el FLDS, cada centímetro que una niña crecía, la acercaba un paso más al día en que Warren decidiera que ya era momento de asignarla. Yo había pasado por eso, mi madre había pasado por eso, mi abuela también. 6 generaciones de mujeres que aceptaron el mismo destino sin cuestionar. La cadena era larga y pesada y estaba hecha de silencio. Me juré que Betty no iba a ser el siguiente eslabón. Una noche, con la casa dormida y Merrill lejos, me encerré en un cuarto y eché llave. Prendí la radio, bajé el volumen hasta casi no escucharlo y pegué la oreja al aparato. Había un programa que había descubierto semanas antes por accidente. Una mujer que hablaba sobre relaciones, sobre lo que significaba la dignidad, sobre los derechos que toda persona tiene solo por el hecho de existir. Yo la escuchaba como quien lee una carta escrita en un idioma que apenas está aprendiendo. Cada frase me costaba trabajo. Cada idea me obligaba a desmontar algo que llevaba construido dentro de mi cabeza desde que tenía memoria. Esa noche, esa voz dijo algo que se me clavó y no se salió más. Dijo que ninguna mujer le pertenece a nadie, que amar no es obligar, que se elige, elegir. Yo nunca había elegido nada en mi vida, ni mi esposo, ni mi carrera, ni cuándo tener hijos, ni siquiera un plato de camarones en un restaurante. Y de pronto esa palabra estaba ahí, en la oscuridad de ese cuarto, flotando entre el ruido blanco de la radio y mi propia respiración. Apagué la radio, me senté en el piso con la espalda contra la pared. Y la pregunta que me vino a la cabeza no fue si estaba haciendo bien o mal, ni si Dios me iba a castigar, ni qué iba a pensar mi madre. La pregunta fue mucho más simple y mucho más aterradora. ¿Cómo saco a 8 hijos de aquí sin que nadie se dé cuenta? Planear una fuga dentro del FLDS es como planear un robo en una cárcel donde los guardias son tus vecinos, tu familia y la policía del pueblo. Todo al mismo tiempo. No podías hablar con nadie, no podías buscar información, no podías hacer una maleta, no podías hacer una llamada sin que alguien escuchara. Cada movimiento tenía que parecer exactamente lo que siempre parecía. Una mujer sumisa haciendo lo que se esperaba de ella. Empecé meses antes, sin escribir nada, sin decirle a nadie, todo en mi cabeza. Repasaba los escenarios mientras lavaba los platos, mientras bañaba a Harrison, mientras esperaba acostada a que Merrill terminara de hablar con la esposa que le tocaba esa noche. Mi cerebro funcionaba en 2 canales al mismo tiempo. Por fuera era la Caroline de siempre, callada, obediente, predecible.
por dentro estaba trazando un mapa, horarios de sueño de las otras esposas, distancia exacta a la carretera principal, nivel de gasolina de la furgoneta cada noche. Lo revisaba todo mentalmente como quien reza un rosario, una cuenta tras otra, hasta que el plan dejó de ser una fantasía y empezó a parecerse a algo real. La respuesta a la pregunta más importante, ¿quién podía ayudarme fuera de la comunidad?, era casi nadie, casi, porque mi hermano se había ido del FLTS unos años antes. Vivía en Salt Lake City. No habíamos hablado mucho desde su salida, porque hablar con un apóstata era un pecado que podía costarte todo. Pero yo sabía dónde estaba y sabía que si le llamaba, vendría. El problema más grande no era Merrill, era la policía. En Colorado City, los oficiales eran miembros del FLDS. Respondían al profeta, no a la ley. Si una mujer intentaba irse y alguien llamaba a la policía, no venían a ayudarla, venían a devolverla. Y si la devolvían, los hijos desaparecían. Los repartían entre las otras esposas, los mandaban a otros hogares, los usaban como herramienta de castigo. Eso le había pasado a otras mujeres antes que yo. Algunas habían intentado huir y solo consiguieron llevarse a los más pequeños. Otras fueron atrapadas antes de salir del pueblo. Ninguna, en toda la historia de la comunidad, había logrado sacar a todos sus hijos. Ninguna. Yo iba a ser la primera o iba a perderlo todo en el intento. No había punto medio. Necesitaba que se alinearan 3 cosas al mismo tiempo. Que Merrill estuviera fuera de la casa, que Arthur, mi hijo mayor, que ya trabajaba en construcción fuera de la comunidad durante la semana, estuviera en casa y que yo tuviera acceso a la furgoneta con suficiente gasolina para llegar al punto de encuentro. 3 condiciones que rara vez coincidían. Y cuando no coincidían, yo tenía que tragar la frustración y volver a la rutina, sonreír, obedecer, ser invisible, mientras por dentro sentía que me estaba quedando sin tiempo, porque cada día que pasaba, Betty cumplía un día más. Y cada día más era un día más cerca de que Warren Jeffs decidiera que mi hija ya era asignable. Abril de 2003, un lunes. Arthur estaba en casa porque tenía una cita con el dentista, algo tan ridículo como eso. Una cita con el dentista fue lo que alineó las estrellas. Merrill se había ido a Salt Lake City por negocios y no volvía hasta el día siguiente. La furgoneta tenía gasolina, las 3 condiciones al mismo tiempo, por primera vez en meses. Llamé a mi hermano desde un teléfono donde nadie podía escucharme. Le dije que era esa noche, que viniera. Él me dijo que saldría de inmediato, que conduciría toda la noche, pero que no iba a entrar al pueblo. La policía lo conocía. Si lo veían, nos atrapaban a todos. Me dijo que lo esperara en Canaan Corners, un punto en la carretera a varios kilómetros de Colorado City. A las 5 de la mañana, colgué y me quedé quieta con el teléfono todavía en la mano. Me temblaban los dedos, sentía el corazón golpeándome las costillas. Tenía ganas de vomitar, pero no había tiempo para el miedo. Esa noche el miedo tenía que esperar su turno. No dormí. Mientras la casa se iba quedando en silencio, mientras las otras esposas y sus hijos se dormían uno a uno, yo recorrí los cuartos sin hacer ruido. Saqué ropa para 2 días, solo 2 días. No podía llevar más sin que alguien notara que faltaban cosas. 2 mudas para cada hijo, pañales para el bebé, la medicación de Harrison. Metí todo en bolsas y las dejé junto a la puerta trasera. Y entonces abrí el cajón donde guardaba el poco dinero que tenía, $20. Los conté 2 veces, como si contarlos fuera a multiplicarlos. Cuando calculé que ya era seguro, empecé a despertar a los niños, uno por uno, en silencio. Entraba al cuarto, me arrodillaba junto a la cama, les tapaba la boca con la mano para que no hicieran ruido y les susurraba que se vistieran. Los más pequeños no entendían. Una de mis hijas se aferró a la almohada y no quería soltar. Harrison no podía cooperar. Lo cargué en brazos con una manta encima.
Betty me miró con esos ojos que yo conocía tan bien. Ojos de alguien que sabe que algo está pasando, pero no sabe si es bueno o malo. No me hizo preguntas. Se vistió y caminó detrás de mí. Los fui sacando de la casa como quien cruza un campo minado, descalzos para no hacer ruido en el piso de madera. Cada paso era un latido. Cada puerta que abría podía ser la puerta que despertara a alguien. La hija mayor de otra esposa dormía a menos de 3 metros del pasillo por donde mis hijos tenían que pasar. Si tosía, si se daba la vuelta, si abría los ojos un segundo, todo se terminaba. No tosió, no se dio la vuelta, no abrió los ojos. Los subí a la furgoneta. 8 hijos, el mayor de 14 años, el menor de 6 meses, uno con parálisis cerebral. 2 mudas de ropa cada uno, $20. Ningún plan más allá de llegar a Canaan Corners y rogar que mi hermano estuviera ahí. Cerré la puerta de la furgoneta con cuidado. Me senté al volante. Giré la llave del encendido y el motor sonó como lo más ruidoso del universo. Estoy segura de que no era más ruidoso que cualquier otro día. Pero esa madrugada, en ese silencio de desierto, cada cilindro que arrancaba me parecía una sirena. Puse primera, solté el freno y salí. No miré la casa por el espejo retrovisor. No me despedí de nada. No pensé en las cosas que dejaba ni en los años que había pasado ahí. Solo pensé en los kilómetros, en el reloj que marcaba las 4 de la mañana, en el hecho de que si un solo vecino se asomaba a la ventana y veía la furgoneta salir del pueblo a esa hora, iba a llamar a la policía. Y la policía no iba a preguntarme a dónde iba. Iba a llevarme de vuelta. Conduje en la oscuridad, sin luces altas para no llamar la atención, con los niños dormidos atrás, excepto Arthur, que iba en el asiento del copiloto mirando hacia adelante sin decir una palabra. No me preguntó a dónde íbamos, no me preguntó si estaba segura, solo estaba ahí, callado, con las manos sobre las rodillas. A veces lo miraba de reojo y pensaba que ese chico de 14 años estaba siendo más valiente que cualquier adulto que yo hubiera conocido. Llegué a Canaan Corners cuando el cielo empezaba a aclararse por el este. Vi una camioneta estacionada al costado de la carretera. Mi hermano había conducido toda la noche. Bajé la ventanilla y lo miré. Tenía ojeras, las manos sucias del volante. Me dijo 2 palabras: sígueme, vamos, y lo seguí. 350 kilómetros hasta Salt Lake City, más de 3 horas de carretera que se estiraron como si el tiempo se hubiera vuelto chicle. Cada auto que veía por el retrovisor podía ser alguien del FLDS. Cada pueblo que cruzábamos podía tener ojos. No solté el volante, no paré, no puse la radio. Lo único que se escuchaba era la respiración de mis hijos dormidos y el viento golpeando la furgoneta por los costados. Cuando entramos a Salt Lake City, mi hermano me llevó a un refugio, un lugar seguro administrado por un hombre que ayudaba a personas que salían de comunidades cerradas. Era un cuarto con colchones en el piso y paredes que necesitaban pintura, pero tenía algo que ninguna habitación en la casa de Merrill tenía: una cerradura que yo controlaba. Yo decidía cuándo se abría. Yo decidía cuándo se cerraba. ¿Suena pequeño? No lo era. Bajé a los niños de la furgoneta. Los conté, uno por uno. 8. Estaban todos. Me senté en el piso de ese refugio con Harrison en brazos y los demás desperdigados a mi alrededor, medio dormidos, confundidos, con la ropa arrugada y el pelo revuelto. Y lloré. Lloré sin sonido, como había aprendido a llorar en aquella casa. Pero estas lágrimas eran distintas. No eran de dolor, eran de algo que se parecía al alivio, aunque venían cargadas de un terror que me hacía temblar la mandíbula. Porque yo sabía que lo que acababa de hacer no tenía vuelta atrás, que ellos iban a venir a buscarme, que Merrill no iba a dejarlo pasar. Lo que yo no sabía, lo que no podía saber todavía, sentada en ese piso frío con mis 8 hijos alrededor, era que la peor pelea no iba a ser en un juzgado ni en una carretera oscura.
iba a ser en mi propia sala, con mi propia hija mirándome a la cara y diciéndome que me había convertido en la enemiga. Los primeros días en Salt Lake City fueron como aterrizar en un lugar donde todas las reglas que conocías dejaban de funcionar. Mis hijos no conocían el mundo, no sabían cómo funcionaba un semáforo, no entendían por qué la gente en la calle los miraba con esos vestidos largos y esos peinados de otra época. Los más pequeños se asustaban con los ruidos del tráfico. Los más grandes se asustaban con algo peor, con el hecho de que nadie les decía qué hacer. Dentro del FLDS, cada minuto del día estaba organizado por alguien más. Aquí, de pronto, el día era un espacio vacío que había que llenar, y ninguno de nosotros sabía cómo. Yo tampoco. Tenía más de 30 años y no había pagado una factura en mi vida. No había firmado un contrato de alquiler. No había ido sola a un supermercado a decidir qué comprar sin que alguien me dijera qué estaba permitido y qué no. Merrill controlaba el dinero que yo ganaba como maestra. Cada centavo. Ahora tenía $20, 8 hijos, un niño con necesidades especiales y una lista interminable de cosas que no sabía hacer. Lo primero fue lo legal. Con la ayuda del fiscal general de Utah, presenté una demanda de custodia. Sabía que Merrill iba a pelear. Sabía que el FLDS iba a mandar abogados, presión, amenazas. Lo que no sabía era si algún juez iba a darle la razón a una mujer que había huido de madrugada con 8 hijos de un hombre con conexiones políticas y religiosas que llegaban hasta las oficinas del gobierno local. Ninguna mujer del FLDS había ganado una batalla así antes, pero la gané. No fue rápido, no fue limpio. Hubo audiencias, declaraciones, interrogatorios que me hacían revivir cada detalle de esos 17 años. Merrill se presentó como un padre preocupado, como un hombre de fe al que le habían arrebatado a sus hijos. Los abogados del FLDS intentaron pintar mi huida como un acto de locura, como una madre inestable que había sacado a sus hijos de un hogar amoroso en medio de la noche. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban: fechas, hechos, testimonios y un juez que no le debía nada a ningún profeta. Me otorgaron la custodia completa de los 8. Primera vez que eso ocurría en la historia del FLDS. Cuando escuché la sentencia, solté el aire que llevaba contenido desde abril. Fue una sensación rara. No era alegría. Era más bien como quitarte unas botas que llevas puestas desde hace años y sentir que los pies te duelen más sin ellas que con ellas. La presión se había ido, pero lo que quedaba debajo estaba en carne viva. Y encima de todo eso estaba Betty. Desde el primer día fuera, Betty fue la que más resistió. Los otros niños tenían dudas, miedos, preguntas, pero con el tiempo fueron abriéndose camino. Fueron descubriendo que la gente de afuera no era el enemigo que les habían pintado, que podían elegir su ropa, sus amigos, sus gustos. Arthur decidió que quería ser piloto. Los más pequeños empezaron la escuela y en unos meses ya hablaban como cualquier niño de su edad. Harrison recibía por fin los cuidados que dentro de la comunidad jamás le habían dado. Betty no. Betty era la favorita de su padre, la que más tiempo había pasado con él, la que más doctrina había tragado. Se parecía a mí a su edad, pero con una diferencia que me helaba. Ella tenía a alguien adentro que le repetía cada semana que su madre era la enemiga. Merrill no necesitaba estar presente para controlarla. Le bastaba con las ideas que le había metido en la cabeza durante 14 años. Ideas que yo no podía sacar por mucho que lo intentara. Lo intenté todo con ella. Le di espacio cuando sentía que se asfixiaba. Me senté a hablar con ella cuando parecía dispuesta a escuchar. Busqué ayuda profesional. Pero cada vez que Betty hablaba con su padre por teléfono, cada vez que recibía una visita supervisada, volvía siendo otra persona, más distante, más hostil.
más convencida de que yo la había arrancado de Dios y la había traído al territorio del demonio. Era como ver a alguien ser reprogramado en tiempo real, llamada tras llamada, visita tras visita, sin poder hacer nada para impedirlo. Mientras tanto, yo trataba de armar una vida con lo que tenía. Conseguí trabajo, cualquier cosa que pagara. Hubo un momento en que la producción de una serie de televisión sobre poligamia llegó a Utah buscando a alguien que supiera coser el tipo de ropa que usábamos en el FLDS. Me presenté. Sabía hacer esos vestidos con los ojos cerrados. Los había cosido durante años. La misma habilidad que me habían enseñado para mantenerme sumisa ahora me servía para pagar la luz y comprarle medicinas a Harrison. La vida tiene un sentido del humor bastante retorcido. El daño psicológico me cayó encima sin previo aviso. No hubo un día en que dijera, hoy empezó mi crisis. Fue más bien algo que se fue acumulando, como agua que se filtra por una grieta en el techo. No la ves hasta que ya tienes un charco en el piso. Me despertaba empapada en sudor a las 3 de la mañana sin saber dónde estaba. Me paralizaba en la fila del supermercado porque había demasiadas opciones y mi cerebro no podía procesarla. Un día me quedé quieta frente a una estantería de cereales durante 10 minutos. 10 minutos mirando cajas de colores sin poder elegir una. Así de profundo llegaba lo que me habían hecho. No era solo que me hubieran controlado durante 17 años, era que me habían convencido de que yo no funcionaba sin control y ahora tenía que demostrarme a mí misma cada día que eso era mentira, pero funcioné, día a día, tropezando con todo. Funcioné porque Harrison me necesitaba cada mañana a las 6. Porque había 7 pares de ojos que me miraban esperando que yo les demostrara que este lío de vida que les había impuesto valía la pena. Y entonces Betty cumplió 18 años. 2 días después de su cumpleaños, entró a la sala donde yo estaba sentada. La miré y supe antes de que abriera la boca. Lo supe por la forma en que caminaba, por los hombros rectos, por los ojos que me miraban sin parpadear. Esa no era mi hija, esa era la versión de mi hija que Merrill había construido a distancia durante años, pieza por pieza, palabra por palabra. Me dijo que se iba, que volvía al rancho, que yo era una apóstata, que el demonio era dueño de mi alma y que quería las de ellos también. Me lo dijo con una voz plana, ensayada, sin un temblor. Usó palabras que no eran suyas, eran frases de sermón. Frases de Merrill, frases de Warren Jeffs. Las reconocí todas porque yo también las había repetido alguna vez, cuando todavía creía. Se fue, se subió a un auto y se fue al rancho Yearning for Zion en Texas, donde el FLDS había levantado un nuevo enclave bajo el mando de Merrill. Mi hija eligió volver a la jaula de la que yo la había sacado, y yo no pude impedirlo, porque tenía 18 años y la ley dice que un adulto puede decidir su propio camino, aunque ese camino lleve directo a un muro. Esa noche me senté en el piso de mi habitación. No lloré. El dolor había pasado de largo la zona de las lágrimas y se había instalado en un lugar más hondo, un lugar donde no llega el llanto, ni el grito, ni ningún sonido, solo silencio. Solo la certeza de que había logrado algo que nadie antes había logrado: sacar a 8 hijos, ganar la custodia, construir algo desde la nada, y que aún así había perdido. Las conversaciones con Betty después de eso fueron pocas, cuidadosamente neutrales. Yo medía cada palabra porque no sabía si esa llamada sería la última en mucho tiempo. No le reclamaba, no le pedía que volviera, solo le decía que la quería, que la puerta estaba abierta, que iba a seguir abierta siempre. No sé si me escuchaba, no sé si le importaba, pero yo lo decía igual. Cada vez, por si acaso, una de esas frases lograba colarse por alguna rendija de todo lo que le habían construido encima. Seguía adelante porque no había otra dirección, porque Harrison
se despertaba cada mañana necesitándome, porque los otros 6 estaban aprendiendo a vivir y necesitaban que yo les enseñara algo que ni yo misma dominaba todavía. 3 años después de la fuga, el fiscal general de Utah me contactó. Necesitaban mi testimonio para un caso contra Warren Jeffs. Yo sabía cosas, había visto cosas, había vivido cosas que podían servir de prueba y dije que sí sin pensarlo 2 veces. Mi testimonio, junto con el de otras mujeres que por fin se animaron a hablar, ayudó a que lo arrestaran. Lo encontraron en un auto rojo. Eso siempre me pareció un detalle casi poético. El rojo era el color que Warren les prohibía usar a sus seguidores. Lo condenaron, lo encerraron, pero su sombra no desapareció con él. Desde la cárcel seguía dando órdenes, seguía controlando, seguía siendo el profeta para miles de personas que preferían obedecerlo preso que desobedecerlo libre. Escribí un libro, lo titulé Escape, porque no encontré una palabra mejor. No fue una liberación gloriosa, fue una fuga a las 4 de la mañana, con $20 y 8 hijos que no sabían a dónde iban. Demandé a Merrill por la manutención que nunca pagó mientras sus hijos crecían conmigo. Gané. Más de $100,000 que me debía. No pagó, pero la sentencia existía. Un papel firmado por un juez que decía que yo tenía razón. Y después de toda una vida en la que nadie me dio la razón en nada, ese papel pesaba más de lo que cualquiera de afuera podría entender. Un día, un hombre me pidió matrimonio. Lo hizo frente a mis hijos, arrodillado, con una pregunta simple. Y ahí, en ese momento que para cualquier otra persona habría sido normal, corriente, uno más entre millones, yo sentí algo que me sacudió entera. Sentí que podía decir que no, que tenía ese derecho, que nadie iba a obligarme, que nadie iba a decidir por mí, que esa respuesta, fuera la que fuera, me pertenecía. Dije que sí, pero lo que me cambió la vida no fue el sí, fue saber que él no existía, que siempre estuvo ahí, que me lo habían escondido durante décadas y que ahora, por fin, lo tenía en las manos. Carolyn Jessop no se convirtió en símbolo por elección. Se convirtió en símbolo porque hizo lo que nadie antes había hecho: sacar a 8 hijos de una de las comunidades más cerradas y controladas de Estados Unidos y vivir para contarlo. Su fuga aquella madrugada de abril de 2003 no fue solo una madre escapando de un marido. Fue la primera grieta real en un muro que llevaba décadas protegiendo a hombres que usaban el nombre de Dios para poseer mujeres y controlar niños. Su testimonio ante el fiscal general de Utah fue una de las piezas clave que llevaron al arresto y condena de Warren Jeffs, el líder que convirtió al FLDS en algo que el propio fiscal comparó con un régimen peor que el de los talibanes. Las pruebas recopiladas durante la redada al rancho Yearning for Zion en Texas, donde Merrill Jessop operaba como líder local, derivaron en múltiples juicios penales contra dirigentes de la secta. Y en varios de esos juicios, la voz de Carolyn fue la que abrió las puertas que otros no se atrevían a tocar. Pero su historia no es solo una historia de denuncia. Es una historia sobre lo que cuesta irse de un lugar que te enseñó que irte era lo peor que podías hacer. Carolyn pagó con su cuerpo, agotado por embarazos que nadie le pidió permiso para provocar. Pagó con años de noches sin dormir, de parálisis frente a una estantería de cereales, de pesadillas que la devolvían a una casa donde ya no vivía. Pagó con Betty, su hija mayor, que volvió a la comunidad y se llevó con ella un pedazo de Carolyn que nunca va a recuperar. Eso no se cuenta en los titulares. Los titulares dicen, mujer escapa de secta. No dicen lo que pasa después. No dicen que la libertad viene con factura y que algunos renglones de esa factura no se terminan de pagar nunca. Lo que Carolyn demostró no es que escapar sea fácil. Nadie que haya escuchado esta historia puede pensar que fue fácil. Lo que demostró es que una mujer criada durante generaciones dentro de un sistema diseñado para anularla puede levantarse a las 4 de la mañana con $20 en el bolsillo y torcer la historia de su familia para siempre.
sin ejército, sin recursos, con una furgoneta, 8 hijos medio dormidos y la decisión de que el miedo ya no mandaba. Su libro, su testimonio, cada entrevista, cada vez que se sentó frente a un micrófono y contó lo que vivió, todo eso dejó marca. No porque Carolyn se propusiera inspirar a nadie, ella misma lo ha dicho. No escapó para dar ejemplo, escapó porque su hija tenía 14 años y ella conocía el guión que venía después. Pero el resultado fue que otras mujeres todavía adentro escucharon su historia y empezaron a pensar que tal vez existía una puerta, que tal vez el mundo de afuera no era el infierno que les habían prometido, que tal vez la voz que les decía «no puedes irte» estaba equivocada. Carolyn repitió una frase cada vez que tuvo oportunidad, una frase corta que resume todo lo que vivió, todo lo que perdió y todo lo que ganó, que poder elegir es algo hermoso. Viniendo de alguien que no pudo elegir nada durante más de 3 décadas, ni su esposo, ni su carrera, ni cuántos hijos tener, ni un plato de camarones en un restaurante, esas palabras pesan distinto. No suenan a frase bonita, suenan a cicatriz. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te hizo valorar algo que tal vez dabas por sentado, te pido que hagas algo simple. Dale like a este video, suscríbete al canal, y si quieres apoyar este proyecto para que sigamos contando historias que merecen ser escuchadas, los enlaces están en la descripción y en el primer comentario fijado. Cada visualización, cada suscripción, cada vez que compartes este video con alguien, estás ayudando a que estas voces no se queden en silencio. Nos vemos en la próxima historia.